Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com. Vamos entonces a hablar acerca de 5 patrones de conductas detrás de nuestro malestar emocional y 9 técnicas para poder controlar esas emociones en tiempo real, llámese momentos de crisis, de frustración, ansiedad, estrés. Tenemos que aprender a manejar esas emociones, pero obviamente primero tenemos que conocer los patrones de conducta que están detrás de esa activación de emociones. Ya hemos hablado antes que hay unos mecanismos internos en el cerebro que hacen que una emoción se active por aquí y por allá, por esos impulsos eléctricos que se envían, por esas hormonas que se activan. Entonces, bueno, simplemente reaccionamos, actuamos y sentimos porque no somos seres de piedra, ¿sí? Somos seres humanos que sentimos emociones. Entonces no hay ningún problema con sentir emociones, sino que la emoción permanezca más tiempo del necesario o que la emoción nos lleve a hacer cosas que nos salgan de control. ¿Sí? Tenemos que aprender a manejarlas un poco más. Entonces estas claves que vamos a dar es para aprenderlas a manejar un poco más y en la medida que lo vayamos ejecutando, pues las vamos a manejar mejor, ¿sí? Porque son herramientas que hay que aprender a utilizar. Muy bien, entonces ese es el tema con las emociones. Además el otro bendito problema, ¿sí? No hubiera tanto problema pues con la reacción, sino que estamos saturados, estamos congestionados emocionalmente. Ya lo vimos en una clase pasada, en el de las impresiones, porque era la clase 11. Bueno, creo que sí. Entonces, la verdad no me acuerdo qué clase, en la que hablamos que las impresiones llegan a nuestra mente, ¿sí? Y nos hacen actuar, sí, a partir de la información que nosotros tenemos, nosotros reaccionamos, actuamos y tomamos decisiones, ¿sí? Entonces, como llega tanta información, entonces no podemos evitar reaccionar a toda esa información y generar toda una cantidad de emociones de las cuales no somos conscientes. Entonces, todas esas emociones allá ebulliendo en nuestro interior por todos lados, pues obviamente nos va a generar estrés porque no sabemos qué hacer con tantas emociones, ¿sí? En esta época donde, ya lo hablamos también en la clase de la atención, todos compiten por nuestra atención y de qué manera atrapan nuestra atención generándonos emociones, ¿sí? Necesitamos sentirnos emocionados, vivos y felices y llenos de placer y todas esas cosas. Pero bueno, entonces hablemos ya del meollo del asunto. ¿Cuáles serían esos patrones de conducta detrás de ese malestar emocional que debemos de primero tener en cuenta para poderlos manejar, ¿sí? Entonces, pongámosle atención. Porque es importante tomar conciencia de esto. Entonces el primero es que el cerebro siempre trata de evitar la incomodidad, ¿sí? Y al evitar una sensación de incomodidad, porque obviamente el cerebro no es masoquista, ¿sí? No se va a deleitar en una cosa que le es incómoda, pues entonces la evita, ¿sí? Trata de no pensar en ello. Pero el no pensar en ello no quiere decir que no vaya a existir y que se resolvió sola, no. Sigue ahí, solo que tú no le estás poniendo atención, esa es la diferencia, ¿sí? Obviamente en nuestro interior hay unos mecanismos que saben que esa situación está ahí. Y más si nos sigue incomodando por allá en el fondo, aunque no le pongamos cuidado, sigue incomodándonos, ¿sí? Como una piedra en el zapato. Está ahí. Y nosotros sabemos que está ahí, nos está incomodando, pero no le ponemos atención porque de pronto vamos deprisa y porque, bueno, lo que sea, ¿sí? Entonces, en general se nos va acumulando todas esas emociones, ¿sí? Y un cúmulo de emociones no resueltas genera una bomba de estrés, ¿sí? Nos sentimos desesperados porque nos sentimos fuera de control, ¿sí? Entonces esa sensación de pérdida de control nos vuelve agresivos, nos vuelve impulsivos. Entonces ahí está el bendito problema, ¿sí? Para evitar caer en el estrés, pues obviamente hay que hacer unas claves que vamos a mencionar ahorita, ¿sí? Y una de esas pues también tenemos que tener en cuenta, o el siguiente patrón de conducta está en la falsa sensación de urgencia y peligro, ¿sí? Ese está el patrón de conducta de que tú crees en tu interior, en tu inconsciente, tú piensas que algo es urgente, ¿sí? Y que si no se soluciona de manera inmediata va a suceder un peligro, ¿sí? Y eso es una idea equivocada, porque nos hace actuar en piloto automático, nos hace correr tras de cosas
que consideramos urgente o que necesitamos para nuestra vida, porque hay una falsa sensación de necesidad, de que ciertas cosas nos van a satisfacer. Ya lo habíamos hablado también en una clase pasada, de que hemos creado un patrón de conducta en que pensamos que tenemos que comprar cosas para ser felices, y para ser felices lo que tenemos que hacer es resolver nuestras emociones, ¿sí? Y tratar de canalizarlas de manera positiva. Entonces, tenemos un impulso a que tenemos que conseguir cosas, conseguir, y eso nos genera una cantidad de deseos y necesidades que no necesitamos, ¿sí? Entonces tú te plantas una cantidad de metas en tu interior y tú dices, es que tengo que conseguir esto, es que tengo que conseguir esto otro, y tengo que conseguir esto otro, ¿sí? Pero tú realmente no es porque lo necesites, sino porque por esa contaminación de información que llega, por esa saturación de emociones, tú crees que necesitas tenerlas para ser feliz. Y ahí está el bendito problema. Y se une un deseo junto con otro deseo, ¿sí? Entonces tú eres infeliz porque hay 3 deseos que no has satisfecho. Entonces tú miras al vecino, lo ves andando en su Ferrari con sus 3 monas, ¿sí?, a los lados, y tú dices, yo quiero eso, ¿sí? Y ese deseo ya vimos que se guarda en nuestro interior, queda ahí guardado y de alguna manera está solicitando que sea satisfecho, ¿sí? Entonces tú vas a hacer esfuerzo inconsciente. Ya vimos cómo se forma el deseo, cómo nos vamos impulsando hacia ese deseo. Entonces tú estás haciendo inconscientemente unos esfuerzos por satisfacer ese deseo, ¿sí? Tú estás haciendo, y se junta con otro deseo aquí, otro deseo allá, y ahí está la sensación de desgaste en la cual tú inviertes toda tu energía en una cantidad de cosas que no necesitas y que no te has planteado si realmente lo necesitas. Entonces ahí está el bendito problema, ¿sí? No porque alguien te diga es que tú necesitas esto para ser feliz, quiere decir que lo necesites. No. Alguien te está diciendo, tú necesitas esto para ser feliz, pero tú tienes que evaluar si realmente es así y si es realmente lo que tú necesitas y puedes en este momento de tu vida, ¿sí? Tienes que plantearlo. Por otra parte, no porque alguien venga y te diga es que esto se necesita ya, ¿sí? O porque tú creas que algo se necesita ya, es porque lo necesitas ya. No es cierto, ¿sí? Muchas de esas cosas, la mayoría de las cosas, en un 99%, no lo necesitas para ya. Si eso fuera así, si algo fuera tan urgente, pues entonces ni comeríamos ni iríamos a dormir. Pero aún así, con todas las urgencias que tú crees que tú tienes, tú sacas tu espacio para comer, para ir al baño y para irte a dormir a pesar de la urgencia, y al otro día continuabas con lo que estabas haciendo. Entonces no hay nada realmente urgente, ¿sí? Y tú tienes que plantearte eso. Entonces en el día a día vivimos con una cantidad de urgencias. Vea esto y lo otro, ¿sí? Y tú sí, hágale, tin. No te va a dar el cuerpo, ¿sí? No te da. Y por lo tanto genera una activación automática. Tú vives en piloto automático reaccionando a lo uno y a lo otro, ¿sí? Entonces lo que tienes que hacer es detenerte y analizar si esas situaciones realmente son urgentes, que en la mayoría no lo es, y tú dices simplemente, no, espérate, yo termino esto y después vamos y analizamos, ¿sí? Que ahí viene otro fenómeno, el de las multitareas. Espérese a ver si yo lo tengo por acá en otro punto. No lo tengo en otro punto, pues entonces lo menciono, ¿sí? La multitarea es otro patrón de conducta en el cual tú te pones a hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y como tu atención está dividida, tus emociones están divididas, entonces estás fragmentado y por lo tanto generas ese impulso de que tú lo uno y lo otro. Entonces son varias cosas que tú no controlas, ¿sí? Porque la mano, como se dice, quien abarca mucho aprieta poco, ¿sí? Entonces tú tienes acá, estás, como se dice, haciendo malabares, ¿sí? Estás silbando al mismo tiempo en la cuerda floja y con unos, como se dice, con unas pelotas de esas de goma así, tun, ¿sí? Estás haciendo esas cosas al mismo tiempo y en algún momento pierdes el equilibrio y pum, para el suelo, ¿sí? Porque estás manejando muchas cosas al mismo tiempo para las cuales no tiene energía. Tú tienes que priorizar, aprender a priorizar cosas básicas, ¿sí? Cosas realmente urgentes en tu vida, que tú realmente necesitas, ¿sí? Eso es lo que tienes que entonces hacer. Las otras cosas las puedes poner a esperar y no va a pasar nada. Cuando les digas, ¿sí? Es que tú crees de que si dejas de hacer esto, pues entonces tal cosa, no. La vida continúa, ¿sí? Y haces muchísimo más aprendiéndote a terminar cosas y a no dejar cosas a medias. Entonces ahí viene una clave. Un tercer punto, o cuarto punto ya, con las cosas que incluimos,
Otro patrón de conducta es que pensamos que hay un mundo cruel, ¿sí? Entonces, está bien, es cierto, en el mundo hay mucha gente que hace engaños, suceden imprevistos por todos lados, hay personas humillativas y eso forma parte del día a día, ¿sí? Esos tipos de malestares surgen así como tan comunes como por ejemplo una picadura de mosquito, ¿sí? Una nevada llegó y brisó y de pronto cayó nieve o cayó granizo y eso afectó tu cita de las 8, ¿sí? Por decir. Pero tú no te pones a pelear ni a pasar toda la noche en vela por eso, tú simplemente lo aceptas, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a aceptar que hay cosas que no podemos controlar, ¿sí? Así como aceptamos las cosas de la naturaleza, simplemente aceptamos de que tenemos que ser pacientes y decir, bueno, está bien, en estos momentos no, de acuerdo, listo, lo acepto, más luego, así tenemos que hacer entonces, sobre todo con circunstancias que llegan en nuestra vida, listo, llegaron, nos golpearon, nos hicieron sentir mal, pero la vida continúa, ¿sí? Entonces, eh, tú decides entonces, frente a esas situaciones, muchas veces ignorarlas, ¿sí? Pero sería muchísimo mejor solucionarlas, ¿sí? Porque algo no le pongas cuidado, no va a suceder nada, ¿sí? Entonces simplemente es enfocarse también en la solución, ¿sí? Por ejemplo, alguien te trató mal en el trabajo, pues entonces tú analizas esa situación y tratas de transformarla, ¿sí? Muchas veces las personas que nos tratan mal en la vida son personas con muchísimos problemas, cargados de muchas situaciones, que no saben cómo manejar las emociones, están en la misma situación que nosotros, ¿sí? No son ni la sabiduría en este mundo, ni el autocontrol, ni ejemplos de autocontrol. Por lo tanto, no podemos tomárnoslo tan a pecho el conflicto con otras personas y de pronto ser consciente de cómo para una próxima manejar mejor la situación. La primera vez obviamente las cosas nos cogen desprevenidas, pero poco a poco tenemos que aprender a gestionarlas y ser conscientes de ellas, ¿sí? Lo otro es que otro patrón de conducta es la sensación de victimismo, ¿sí? Nos sentimos víctimas de un mundo que nos sobrepasa, que nos exige cada vez más, ¿sí? Y sobre todo esta sensación de victimismo viene más que todo para muchos jóvenes que nacen con unos padres sobreprotectores, ¿sí? Entonces, y sobre todo también para uno lo puede aplicar, ¿sí? Los padres a nosotros nos dieron la alimentación, nos cuidaron, dieron la ropa, los juguetes y todas esas cosas. Y ya cuando adolescentes pues íbamos a fiestas y rumbeábamos y salíamos con chicas y todo era feliz, ¿sí? Y de un momento a otro se acabó la fiesta, ¿sí? Se acabó la fiesta y ya como se dice, vaya prepárese y enfrente usted el mundo. Pero ¿cómo? Si no sabemos, ¿sí? No tenemos estos tipos de conocimiento, en la escuela no lo enseñan y no tenemos ni idea cómo funciona el mundo y cómo enfrentarlo, ¿sí? Y ahí viene un problema, ¿sí? Entonces, de cierta manera nuestro cuerpo ha madurado, ha crecido, pero nuestra mente es infantil todavía, ¿sí? Y este mundo no necesita mentes inmaduras e infantiles, necesita guerreros, ¿sí? Necesita gente talentosa, virtuosa, con potenciales, ¿sí? Que pueda aportar a este mundo, y eso es muchas veces de lo que se carece, ¿sí? Entonces el niño en medio de esa situación, ¿sí? El niño adulto, en medio de esa situación que viene todo eso y para lo cual no está preparado, porque obviamente pues creció bajo esas circunstancias, ¡pum!, llega y enfrenta todo eso, ¿sí? Y le genera una rabieta, ¿sí? Por eso ese malestar, esa rabia, esa ira contra todo el mundo, ¿sí? Y esa sensación de victimismo contra la sociedad, este mundo corrompido, esos políticos corruptos, eso otra vez tenemos que luchar por el país y todas esas cosas, ¿sí? Entonces está ese patrón de conducta, ¿sí? Donde nos estamos enfocando en donde no es, ¿sí? Estamos enfocando la fuerza donde no es, porque ni esa sociedad, ni ese gobierno, ni ese mundo, nosotros podemos hacer algo contra eso, ¿sí? Porque ese mundo se mueve solo. Lo que tú puedes hacer es algo por tu vida, ¿sí? Estás enfocando mal tus esfuerzos. Desconecta de allá la atención y conéctala donde realmente es importante, que es en solucionar tu vida. Entonces, otro cuarto patrón de conducta sería la intención de querer controlar todo, ¿sí? Nosotros, al tratar de controlar todo, ahí viene un problema gigante, ¿sí? Porque creemos que si nosotros controlamos las cosas, pues entonces estas, digamos, las cosas van a salir como nosotros queremos, ¿sí?
El problema con esto es que vienen varios problemas. Lo uno es que el tratar de controlar algo es un desgaste de energía que ni te imaginas, ¿sí? Nos agota demasiado. Ahora tú tratar de controlar varias cosas, difícil, difícil porque cada cual es un mundo, ¿sí? Tú no puedes tratar de controlar a las personas, tú no puedes obligarlas a que piensen de una manera y actúen de una manera y a que cambien según tus conceptos de cómo debería cambiar esa persona, ¿sí? Para tú acomodarte y ser feliz. No, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, simplemente las personas van por su lado y cada cual hace lo que le da la gana. Así funciona, así como nosotros tenemos el derecho a hacer lo que nosotros queramos y lo que nosotros pensemos acerca de la vida. Entonces, eso es un desgaste tratarte de ponerte a controlar a las personas. ¡Ja! Y ahora ni me diga usted tratar de controlar el mundo como Pinky Cerebro, tratar de gobernar el mundo. Entonces, ¿qué vas a hacer si no te controlas tu propia vida? ¿Sí? Ni siquiera controlas la hora en que te levantas. Es que es increíble, ¿sí? Ahora para pensar que vamos a controlar a los demás y vamos a controlar al gobierno y a tratar de cambiar el mundo, ¿sí? Primero cambia tú mismo, mejora tu situación, luego trata de cambiar el mundo si es que así quieres y te interesa y te preocupa el bienestar de los pueblos y la gente y todas estas cosas, ¿sí? Si te preocupa todo eso, cambia primero tú mismo, mejora tu vida y luego sí preocúpate por el mundo, ¿sí? Porque es que tú en tus luchas contra el gobierno, contra el sistema, estás desperdiciando una cantidad de energía que tú necesitas necesariamente para solucionar tu vida y para enfocar tus esfuerzos en mejorar todas las circunstancias que te están apabullando y que te están sofocando y que te están quitando tu libertad, ¿sí? Porque el concepto de libertad viene cuando tú no tienes tanta dependencia de los demás y tú eres capaz de autorregenerarte y autosolucionar muchísimas cosas, ¿sí? Entonces viene una sensación de libertad porque tú tienes la fuerza para cambiar tus circunstancias, ¿sí? En tanto tú tengas muchos vacíos, muchas debilidades, siempre vas a depender de algo, ¿sí? Siempre habrá algo que te trate de controlar. Entonces, el control no tiene que ser sobre las cosas que no puedes controlar y que son imprevisibles, que siguen su rumbo. No, el control tiene que ser sobre ti mismo y sobre todo aprender a enfocarte en las cosas que son importantes, ¿sí? Hay muchas cosas que requieren tu atención, ¿sí? En tu vida, tus principales situaciones de desgaste, tus debilidades, todo eso es lo que necesita tu control. Y es ahí donde tú te tienes que enfocar en el principal punto. Y lo demás dejarlo fluir, ¿sí? Confía también, porque esa sensación de desconfianza que tú le tienes a la vida, a las personas, de cierta manera afecta tus propias circunstancias, porque tú solamente te conectarás con la existencia a partir de esa sensación de caos que tú tienes, ¿sí? Entonces, si tú no confías en los demás, las personas vendrán a ti y se van a conectar contigo a partir de la desconfianza, ¿sí? Si tú no confías en la sociedad, también de esa manera te vas a conectar. Si no confías en el universo, tampoco vas a poder fluir, ¿sí? Entonces tú tienes que enfocarte en controlar las cosas que puedes controlar y respecto a lo demás, confiar. Confiar porque es que no te queda ninguna otra opción, ¿sí? Tú con esa actitud de desconfianza no es que las cosas van a empezar a fluir mejor, ¿sí? Entonces hay que aprender a confiar en nosotros mismos también para que las cosas salgan y también confiar en todo lo que está a nuestro alrededor para que las cosas fluyan, obviamente con conciencia, porque la confianza no se entrega tan fácilmente a la primera cosa que va apareciendo por ahí. Y otra quinta clave sería disminuir la cantidad de asuntos pendientes, ¿sí? Es que ahí está el bendito problema. Nosotros pensamos que por no ponerle atención a algo, esa cosa ya quedó ahí solucionada, ¿sí? Y luego pasamos a otra cosa, y luego pasamos a otra cosa, y luego huimos hacia un mundo idílico de fantasías donde todo es bueno, ¿sí? Entonces nos hundimos en la rumba, en los vicios y en hacer cuanta cosa que percibimos como libertad, ¿sí? Porque tenemos la falsa concepción de que libertad es libertinaje sin responsabilidad, simplemente hacer lo que nos dé la gana, así porque sí, sin medir consecuencias, ¿sí? Y la verdadera libertad trae una conciencia detrás de ello, en donde medimos nuestros actos, las consecuencias y hacemos cosas
que más adelante no nos va a quitar nuestra libertad, ¿sí? Es eso, ¿sí? Entonces, hay que también, hay una mala conexión de energía, hay un mal patrón de conducta y nos debemos salir de ahí, desconectarnos de las cosas que nos dan falsa libertad y por el momento, ¿sí? Y nos conectamos a cosas que a largo plazo nos va a generar una sensación de bienestar, ¿sí? Y que nos va a mejorar también nuestra estabilidad emocional. Entonces ahí tenemos que irnos liberando poco a poco de nuestras ataduras. ¿Y cuáles son nuestras ataduras? Pues nuestros patrones de conducta equivocados y nuestros compromisos no resueltos, ¿sí? Y nuestras cosas no solucionadas, ¿sí? Y nuestras debilidades, ¿sí? Tú enfócate en eso, deshate de cada una de esas cadenas y poco a poco entonces vas a sentir una sensación de libertad porque no hay muchas cosas que te van a estar presionando, ¿sí? Y lo otro es aprender a poner límites, ¿sí? Aprender a decir que no a cosas que quitan tu tiempo, quitan tu atención, quitan tu energía, quitan tu dinero, quitan tu límite emocional, tu dignidad, ¿sí? Tú tienes que pararte de frente a esas cosas y decir, bueno, aquí es una barrera que no se puede pasar, ¿sí? Uy, algo está afectando mi dignidad. Bueno, pues hasta acá nomás, ¿sí? No hay más espacio para darle a eso, no se permite, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a decir que no. Aprender a decir que no y ser muy claros, tener muy claros los límites, ¿sí? Sacar ese tiempo para pensar. Este límite no se atraviesa, ¿sí? A ver, ¿cuáles son tus límites? ¿Y cuáles son tus límites emocionales? De tiempo, todo eso. Cuando tú estás en una reunión y alguien está gastando ese tiempo, ¿sí? Entonces tú le dices, bueno, muchas gracias, nos vemos luego, ¿sí? Entonces, es eso, aprender a poner límites. Y hablando de límites, pues entonces esta otra parte de las 9 técnicas para el manejo de nuestras emociones en tiempo real, pues ya me quedó para la otra clase porque ya se me está extendiendo bastante, pero era importante aprender a tener en cuenta esos patrones de conducta, ¿sí? Entonces, ya continuamos en la otra clase con las 9 técnicas para el manejo de emociones en tiempo real.